Las propiedades de la iglesia. Vamos a hablar de cuántos cuadros hay en el Vaticano. ¿Cuánto eso nos corresponde a nosotros? ¿Cuántos diezmos y ofrendas que damos en la comunidad? ¿Cómo se cuantifica? No, la verdad, yo leí el título así cuando yo Los despechos. Me acordé de un amigo de Barranquilla, no este que tengo aquí al lado, que dijo que a él del Vaticano le apareció la casa un traqueto. A mí la verdad no me pareció. Entonces, bueno, vamos a hablar de las propiedades de la iglesia. Y pues no tiene nada que ver con lo que... Con lo material. Como las características. Las propiedades de la iglesia, nosotros todos digamos que las confesamos, cada Eucaristía en la que estamos, pero pues a veces no entendemos la dimensión de lo que estamos diciendo. ¿Y dónde las confesamos? Pues cuando hacemos nuestra profesión de fe en el credo y decimos que creemos en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Esas son las propiedades de la iglesia. ¿Listo? Fin de la enseñanza. Pero todo queda. Todo quedó muy claro. Tenemos doble A. ¿Quiénes no son las propiedades materiales? No son las propiedades, son características, puede haber sido el nombre, las características de la iglesia. Como el catecismo le llama así. Entonces, las propiedades de la iglesia. Entonces, la primera propiedad es que la iglesia es Católica. una. Única. Una, porque tú dices, creo en la santa iglesia que se le quedó. Creo en la iglesia que es una santa. Ok. Y entonces, ¿qué será eso de una? Una unidad, ¿no? Que es que lo único es que es un solo músculo. Hay una sola cabeza, que es un solo cuerpo, Que está unida. Una sola doctrina, un solo... La esencia de ese una es la palabra unidad. 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 O sea, la iglesia es una unidad, ¿cierto? Y es unidad porque, bueno, sigue el modelo de quien la creó, ¿no? Es Dios, y Dios es uno y trino, ¿cierto? O sea, en la iglesia que es una unidad hay diversidad, ¿cierto? Diversidad de dones, de talentos que el Señor regala acá en Iglesia Capital, pero es una porque hay imagen de su creador, que es uno. Sin embargo, esa unidad de la iglesia pues se ve amenazada por el pecado. Donde hay unión, el pecado siempre trata de poner desunión, de poner diferencia. Y se menciona en el catecismo 3 pecados o 3 sí, digamos, formas de atentar contra esa unidad, o sea, 3 formas de división. Y menciona la herejía, la apostasía y el cisma. No, cisma no, el cisma. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre esos 3 términos? La apostasía. Apostasía es uno va a Cartagena como una polla así. Negra Cartagena. No, pero la apostasía no es Arroz con como coco. la crisis, no sé. No. No. El catecismo no las define, pero uno puede Pues tú buscar la dices que la definición. herejía es una mentira. No, la herejía es una verdad aislada de las verdades. Eso es una herejía. Como una Pero ahorita tergiversación de la verdad. La herejía, lo que yo encontré de que es una herejía es estar en contra de alguna de las verdades que la iglesia o de los dogmas que la iglesia Los herejes. Estar en contra. promulga, Ah, ¿cierto? Por ejemplo, no creer en la virginidad de María Sí. sería una herejía porque es ir en contra de una de las verdades de fe de la iglesia católica. Uno cree en el cuerpo de Cristo. No cree en el cuerpo de Cristo. O no creer que en la Eucaristía está la La presencia presencia real de de Dios. Jesús, por ejemplo. Eso es una herejía, ¿cierto? El que se puede confesar solo no necesita un sacerdote. O sea, Exactamente. se ve harto en el protestantismo. Exactamente. Fíjate que el protestantismo lo que trajo Es fue negación de eso. La negación de la verdad no, de Cristo. una separación de la iglesia, ¿cierto? División en contra de la unidad.
de la iglesia que confesamos. Entonces, el protestantismo per se es una herejía, ¿no? La apostasía, que es un apóstata. El que se come la apóstata. La posta cartagenera. La ausencia de algo, me imagino. No, apostar es atacar la fe. Es el que ataca el conjunto, la totalidad de la fe sobre la cual está cimentada la iglesia. Un apóstata es el que no cree en nada de la iglesia. Pero sea, un nada de la agnóstico, Casi un como apóstata o No, un no, ateo. No, es que el ateo es ateo hasta que el avión se empieza a caer. El ateo es el que no cree en la existencia de Dios. Sí. El agnóstico es el que... Cree en Dios, pero no en nuestro Dios. ¿O? No. El agnóstico es que tiene que probar la existencia de Dios por métodos científicos. Como la cienciología. O sea, si Dios no se puede probar por un... Si no es Por el razonable. método Exactamente. No lo puedo... Exactamente. No existe, Y en la diría próstata. el agnóstico. El apóstata, no, el apóstata. Pero- El apóstata Lo ataca de frente. está en contra de toda ¿cómo decirlo así? El depósito o la doctrina. El depósito de fe de la iglesia. O sea, no cree en nada, o sea, no cree en la iglesia católica. Todo Pero es que lo... una pero cosa- la ataca. Perdón que pregunte, pero es que una cosa es que la gente que dice, ay, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Esos son apóstatas. Ahí comienza la apostasía. Ah, ya. El que ¿Quién? cree en Dios pero no cree en la iglesia es No, es eso el que es le gusta falso. tomarse la leche pero negar la vaca. Sí. O sea, Que dice, ay, yo creo en Dios. Es el y- que es vegano pero y yo toma soy leche. católico, pero no creo en los padres. Pues que va a ser católico si no cree, o sea, para poder- apóstata. Listo, ya me quedó clarísimo. Y el cisma, Sí. Es la división de la iglesia como... Se me fue. Yo pensé que cisma era como una crisis. No, O sea, es como una fue división división. interna. Yo creo que suena como una los división cismáticos son interna, los que se crisis. separan de la autoridad del Papa. No reconocen la autoridad del Papa como cabeza de O la sea, los iglesia. que son comunidades que se dicen Por eso se habla del católicas, cisma de que- Oriente cuando se separan la iglesia. Ah, de Oriente. la iglesia Son los que se ortodoxa, separan. ¿es cisma? Los O que sea, no reconocen la autoridad del Papa Ah, ok. Ya. como cabeza de la iglesia. O sea, como O sea, que nuestros caso... hermanos- Entonces, claro, el Papa representa la unidad, ¿cierto?, de todos los católicos. Entonces, por eso el cisma es, digamos, un pecado en contra de la unidad de la iglesia. Pero una pregunta, porque yo siempre he escuchado, no sé si es un error o que al final de los tiempos se dará el cisma de la iglesia. ¿A qué se refiere eso? O eso del chisme. Eso creo Eso está en una que va una semana antes de tu tema. Vamos a ver. O sea que este señor Galat Robin es Sur. un cismático. Sí. Sí, ¿Quién? De José frente, Galat. Sí. de frente sí, claro. En ese momento sí. Sí. Yo por eso no volví a ir. Con un pesar, pero... El cisma se basa en el desconocimiento de la La primacía autoridad. del ministerio petrino. Claro, De la porque va autoridad. directamente enfocado hacia la cabeza de la iglesia Ah, católica. Y Y- solo o sea aplica que- para la iglesia católica. ¿Quién dijiste tú? Pero lo que La pasa es que la... iglesia. José Galat. Galat. Es la una, Ah, sí. es una. El de... El de- Ah, El María de la Juana. universidad. De Tel Aviv. Sí, sí, Cuando sí. la sí. gente Universidad está en Gran contra del Córdoba. Papa, ¿es ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? Cuando las personas están Cismático. cismáticas. Son cismáticos. Sí, claro. Cismáticas. Galad no ha dejado de ser católico, no deja de ir a misa, no deja de confesarse, no deja de comulgar y no deja de atacar a la cabeza de la iglesia. No deja. Ve, pero ¿y él no estaría en pecado mortal? ¿Cómo? En ese caso él no estaría, o sea, al estar comulgando, pero estar en contra del Papa, ¿no estaría en pecado mortal? ¿Pero en qué parte del credo dices tú el Papa? No, pues Pero sí es una verdad, inquietud. El vicario de Que ese Cristo es en el la problema. tierra. En la iglesia No, él hay será juzgado el ya. dogma revelado, existe la disciplina de la iglesia y existe la pastoral y la devoción eclesial. Entonces hay que mirar contra... ¿sí? Entonces, por ejemplo, el celibato de los sacerdotes es una disciplina de la iglesia, no es un dogma de fe. Sí. Así de sencillo. Entonces, por eso la Iglesia Católica en el rito oriental permite sacerdotes católicos casar. ¿Sí? Pero
Eso no está atentando contra la unidad de la iglesia porque no está atentando ni contra el dogma, no es hereje, no es apóstata y no es cismático. El problema es que cuando la gente sabe esto, se aprende a pegar de esto. Ah, Para su acomodo. Para defender. o sea, Su acomodo. Para su acomodo. Claro. Para justificar cosas. ah, ya. Entonces, ¿cómo saco a Galás de la iglesia? Si lo que está atacando es disciplina. No, yo ok. Será Entonces, juzgado ahí bueno, arriba. realmente esto es, técnicamente en el catecismo se llaman las heridas de la Son iglesia. heridas del cuerpo de Cristo. ¿Mm? Ahora, también dice aquí el catecismo que hay tres, digamos, como Tres. garantías o tres, veamos aquí, vínculos que aseguran la unidad de la iglesia, que son primero la profesión de una misma fe recibida de los apóstoles, Sí. El credo. la celebración común de la Misterio. Eucaristía, especialmente la celebración de los sacramentos, y la sucesión apostólica. Esos son los tres elementos que, digamos, que Entonces, aseguran cuando la unidad de la ustedes iglesia. lean la teología protestante van a atacar esos tres. Claro. Van a atacar. Pues, ¿por qué no se leen a sagrados? Porque no tienen la autoridad espiritual para ejercerlos. Ya tan sencillo como eso, excepto el bautismo. Ya. ¿Por qué no pueden la sucesión apostólica? Dicen que la Iglesia Católica es la que fundó Jesucristo, que la Iglesia Católica nació con Constantino, en el Imperio Romano en el siglo IV. Pero si eso fuera cierto, entonces la palabra de Dios mentiría cuando dijeron: Pedro, sobre ti edifico mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán. Entonces, si eso fuera verdad, entonces sí prevalecieron. Bueno, aquí hay un tema que a veces Tenso. sí, porque uno tiende mucho a juzgar lo que pasa en otras comunidades o cree que como esta fue la iglesia creada por el Señor, que fuera de ella no hay Fuera de la iglesia no hay camino, salvación. no hay salvación, y eso No no es así tan claro. Entonces dice aquí, los que nacen hoy en comunidades surgidas de tales rupturas, es decir, cismas, apostasías y herejías, y son instruidos en la fe de Cristo, o sea, por ejemplo, el protestantismo, Sí. no pueden ser acusados del pecado de la separación, y la Iglesia Católica los abraza con respeto y amor fraternos. Justificados por la fe en el bautismo, o sea, es por el solo hecho de creer que en el bautismo se hacen hijos de Dios, se han incorporado a Cristo, por lo tanto, con todo derecho, se honran con el nombre de cristianos y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos en el Señor. Por eso nos referimos a ellos como nuestros Hermanos Hermanos esperados. hermanos esperados. Espera. ¿Cuál No es? separados, Si sí, lo dices separados es negativo. Mm, Si lo dices esperado, es para que. Ah. Además dice el catecismo, existen muchos elementos de santificación y de verdad fuera de los límites de la esa Iglesia parte, Católica. Eso es tú una nos delicia. dijiste. Sí, tú una vez ¿Puedes nos leerlo, por compartías favor? esa enseñanza Existen muchos de- elementos de pecado. santificación y de verdad fuera de los límites de la Iglesia Católica. ¿Cuáles son esos elementos de santificación y de verdad? La palabra de Dios escrita, la vida de la gracia, la fe, la esperanza, la caridad y otros dones interiores del Espíritu Santo. Por eso que en los libros de los hermanos esperados también hablan de santos. Yo tenía esa inquietud. Sí, pero no tienen autoridad para canonizarlos. Los No llaman tienen santos autoridad. como germen, como semilla. O sea, tú eres santa, pero como germen, como semilla. ¿Cuál Toca es? mirar qué tanto dejas que la semilla muera para que salga la planta de la santidad y qué tanto permites que esa planta crezca y dé fruto. ¿Cuál es la tercera, Carlos? ¿La de la gracia? La palabra de Dios escrita, la vida de la gracia, la fe, la esperanza y la caridad. Pero Esa la es la vida de virtud. la gracia, ¿cómo es? O sea, es que se me acaba de ocurrir. La vida de gracia es Sí, pero fuera de la iglesia. ¿Cómo se vive la vida de gracia fuera de la iglesia? Excelente pregunta. A ver, no, ¿Cómo digo? escribiendo para el retiro, he tenido que atender esa pregunta. ¿Por qué?
Porque la teología católica está construida en solo dos gracias: la gracia habitual y la gracia actual. La gracia habitual es la que recibimos en los sacramentos, Ok, también llamada gracia santificante. ok. Esa es la gracia habitual. Y existen las gracias actuales. Y esas gracias actuales, como por ejemplo los carismas, se dan dentro y fuera de la Iglesia Católica. ¿Sí? El buen ejercicio de los dones de Dios te santifica. O sea que los protestantes que tienen dones de, no sé, de cualquier don, y los usan para el bien de la comunidad, entonces ahí ya pueden Cumplen con el objeto santificarse y la misión de, claro, así no tengan la gracia habitual. exacto. Pero Es como la gracia primera, habitual, exactamente. ya la primera sí la puso Carlos Clarín. La palabra. Si son bautizados, Pero hermano, bautizados, así sea en su rito. es que un no bautizado puede bautizar. No, pero yo te entiendo es que si en el rito católico o en el rito protestante, Sí. el Pues bautismo, nosotros reconocemos un solo Un bautismo. solo para bautismo, una Exacto. sola fe. Porque la palabra de Dios decía en esta semana, ustedes lo habrán recordado en una de las lecturas que decía, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Por eso es un error cuando la gente se cambia Uno Y no se se vuelve va a a bautizar. religiones cristianas, uno Sí. se bautiza en ya Jesucristo. uno está bautizado. Sí. pero eso es absolutamente común en las iglesias protestantes. Sí, pero es que Y en ellos- estudios, y ellos- a mí me gusta hablar es de estudios. Entonces, un estudio serio que se le hizo a todos los que están reconocidos en el Ministerio del Interior Sí. como pastores cristianos, el 70% no tienen estudios de teología. Entonces, imagínense eso. ¿Qué enseña? Pues La verdad, no. Enseña Malaquías 3:10. bueno, pero en las Pasaje el supongamos, diezmo acomodado. esos que católico. reúnen al No me encanta. 30% que sí tienen estudios teológicos, ¿por qué aceptan ese tipo de cosas y exigen Voy a que para contestar tú de una ser- manera romántica, jocosa, pero esa es la respuesta. Ese es el negocio, socio. Tu No sé hermano si lo tiene que una quieres frase es- muy hermosa: te tengo una consigna, hermano. Consigna, hermano. Consigna. No sé, usted dice lo que quieres escuchar. ¿no? pero Lo que tienes yo que- pues obviamente escucho a personas a veces hablar de eso, personas que estimo, pero pues han cambiado su Su fe. lamento. Sí. Y no, eso. Dice la canción. Pero entonces llegan a eso, entonces que se meten a como un lago, a una piscina o una cosa Sí. y es algo pues, yo prefiero no entrar en tantos comentarios ni nada, pero ellos ahora sí se sienten que nacieron de nuevo Sí, y son bautizados sí. en Como la, dice. en la Pero es que iglesia se queda católica. en Porque una dicen que son manifestación exterior inocentes, y- sí, no sé El qué, que se cuando queda, uno es bebé. el que se queda en lo externo. Mm. A los bebés lo que más les encanta son los dulces. Pero yo como papá soy convencido que aunque a mi hija le encanten los dulces, yo como padre prudente tengo que restringirle o regularle, por lo menos regularle, Sí, a menos de que el médico diga hay que restringirle el uso de los dulces y tengo que darle alimento sólido, aunque ella me diga no me gusta. Desde muy chiquita. Lo que madura una comunidad es el alimento sólido. Y si nos quedamos en la leche espiritual, tú decías, ay, como un retiro de hace muchos años donde sentíamos, en la oración de tu hermano decía esta noche, ay, como sentíamos y veníamos por las manifestaciones. Sí, ya pasamos el tiempo. sí. Como O decía, sea, no dependemos de las manifestaciones Sí, para, sí, eso sí, claro. pero las manifestaciones no cesan. Y les digo, pero como esa gente tiene intención de bautismo, ¿Qué? ¿eso es válido? Sí, ¿Sí? la catecismo Porque dice que tienen sí. la intención. El Numeral catecismo aquí- 1253. Por tener la No, y intención aquí, de y bautismo. aquí también. Ahí debe aparecer. No, también, sí. como dicen, católico ignorante, futuro protestante. Eso es lo que dice, pero Ignorante. también conozco católicos bien formados que vieron Ujú. Y terminaron de negocio. ateos. Bueno, dice, Cristo le da permanentemente a la iglesia el don de la unidad, pero es
responsabilidad de nosotros como orar, sostener esa unidad a punta de oración, orar porque esa unidad se conserve. Porque la voluntad de Jesús es que hay unidad en la iglesia. Dice Juan 17:21, que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean también uno en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Y pues para tratar de mantener esa unidad, el catecismo menciona como varios tips. Dice el primero, este llamamiento a la unidad exige una renovación permanente de la iglesia. Miren que no es una invitación a la unidad, es un llamamiento a la iglesia. Una renovación permanente de la iglesia en una fidelidad mayor a su vocación. La conversión del corazón para llevar una vida más pura según el Evangelio. La oración comunitaria. El fraterno conocimiento recíproco. Conocernos. La formación ecuménica de los fieles y especialmente de los sacerdotes, para encontrar lo que realmente nos une y no lo que nos divide. El diálogo entre los teólogos y los encuentros entre los cristianos de distintas comunidades e iglesias y la colaboración entre los cristianos en los diferentes campos de servicio a los hombres. Entonces, respecto a la unidad, entonces sinteticemos. La iglesia es una, ¿cierto? Porque es ese una representa unidad, ¿cierto? Así como la Trinidad nos muestra un solo Dios, pero tres personas distintas. La unidad de la iglesia nos muestra que la iglesia es una sola, pero con distintas, digamos, realidades o espiritualidades, podríamos decirlo así, ¿cierto? Claramente el deseo de Jesús es que la iglesia permanezca unida, pero pues hay heridas contra esa unidad y mencionamos tres básicas, ¿cierto? Que eran la herejía, la apostasía y el cisma. Y veíamos que habían tres, prendas de garantía de esa unidad, que eran la fe recibida de los apóstoles, la sucesión apostólica y la celebración del rito común, especialmente los sacramentos. Y lo otro era que había que entender que incluso ahí, fuera de la iglesia, para que la iglesia es una, fuera de la iglesia también hay medios de salvación y de santificación, ¿cierto? Ahora vamos a la segunda propiedad, que es ¿cuál? Que la iglesia es santa. Bueno, ¿y por qué será que la iglesia es santa? Por el amor. Primero porque el motor de la iglesia es el Espíritu Santo, de la Trinidad, es la persona que está, digamos, santificando todo el tiempo presente en la iglesia, y el Espíritu Santo es santificador. Otro es porque Cristo es la esposa de Cristo. Entonces él, en cuanto esposo de la iglesia, santifica a su iglesia. Pero también porque la iglesia necesita ser santa para ser santificadora, es decir, para alcanzar alcanzar la santificación de los hombres en Cristo y así glorificar a Dios. Ahí incluye a los hermanos esperados. Ahí incluye en esa parte. Estamos hablando de la iglesia católica, ¿cierto? Pero entonces, no sé, es que ahorita mientras que leas la parte de los hermanos esperados también, el Espíritu Santo actúa ahí. O sea, porque no... O sea, se podría decir que también esa parte ellos también son santos. Pueden llegar a ser santos No porque reconocidos. fuera de los límites de la Iglesia Católica también acción de la gracia. Exacto. Yo lo iba a decir, pero Néstor lo expresó mejor. Uy, sí, ¿cómo no? Esto es
Esta frasecita dice: la iglesia, en efecto, ya en la tierra se caracteriza por una verdadera santidad. Nuestra iglesia es santa, aunque es imperfecta esa santidad, aunque todavía imperfecta. Todos los cristianos, de cualquier estado o condición, están llamados cada uno por su propio camino a la perfección de la santidad, cuyo modelo es el mismo Padre. O sea, todos estamos llamados a ser santos. El requisito es ser cristianos, dice ser católicos. Seguidores de Cristo. ¿Cierto? Creer en Cristo. Dice: la iglesia que abraza en su seno a pecadores, o sea, nuestra iglesia, el que pide la mano, el que tira la piedra, ¿no? Viene la primera piedra que esté libre de pecado, ¿cierto? Es a la vez santa, o sea, y siempre necesitada de purificación. Todos los miembros de la iglesia, incluso sus ministros, deben reconocerse pecadores. Esta es maravillosa. La iglesia congrega a pecadores alcanzados ya por la salvación de Cristo, pero aún en vías de santificación. Sí, pero todavía no. No como en algunas denominaciones, dice que ya confesaste con tu boca y eres salvo. ¿Cierto? Lo que hablamos ahorita de la canonización, dice: al canonizar a ciertos fieles, la iglesia proclama solemnemente que han practicado heroicamente las virtudes y han vivido en la fidelidad a la gracia de Dios. Es ahí cuando la iglesia reconoce el poder del Espíritu y santidad que está en ella y sostiene la esperanza de los fieles, proponiendo a los santos como modelos e intercesores. La iglesia en la Santísima Virgen llegó a la perfección sin mancha ni arruga. En cambio, los creyentes todavía nos debemos esforzar por vencer el pecado para crecer en santidad. Por eso debemos dirigir nuestros ojos a María. ¿Cómo fue la última frase otra vez? La iglesia en la Santísima Virgen llegó ya a la perfección, sin mancha ni arruga. Sí. En cambio, los creyentes se esfuerzan todavía en vencer el pecado para crecer en la santidad. Por eso dirigen sus ojos hacia María. En el retiro voy a hablar unas cosas de María que ustedes en la vida habrán escuchado. Tiene que ver con eso. O sea, el catecismo da como la superficie y en el retiro uno comienza a ver lo que hay debajo de la punta del iceberg. Frente a la función. Entonces uno entiende realmente la función de María. Adelante. O sea, cambian los ojos en la relación que uno tiene con la mamita María, como dicen muchas personas. Hay una perlita. Una adelantica. Pues que lo vamos a ver, esa es la que lo vamos a ver. Ah. En el próximo retiro. No lo pierdas. Miremos resumamos el tema de la iglesia santa. Entonces, ¿por qué la iglesia es santa? Porque es dirigida por el Espíritu Santo y porque es esposa Porque de es Cristo. ¿Qué verbo utiliza realmente el catecismo? Dirigida, guiada, asistida. Dice, ya te lo digo. Santifica, porque el Espíritu Santo es el que santifica la iglesia. Resulta que el Espíritu Santo, La acción, ¿cuál es? cuando yo no estoy muy de acuerdo en que digan que la iglesia es asistida por la iglesia, pues no es mentira. Asistida por el Espíritu Sí, Santo. pero entonces reduce uno la acción del Espíritu Santo, que es el asistente de la iglesia. Entonces por eso, ¿qué verbo? Quizás estamos así es porque la que están dirigiendo son los hombres y no el Espíritu Santo. Dice, la fe confiesa que la iglesia no puede dejar de ser santa. En efecto, Cristo, el Hijo de Dios, a quien con el Padre y con el Espíritu se proclama el solo santo, amó a su iglesia como a su esposa. Él se entregó por ella para santificarla, la unió a sí mismo como su propio cuerpo y la llenó del don del Espíritu Santo para la gloria de Dios. Dice, la iglesia es pues el pueblo santo de Dios y sus miembros son llamados santos. Llamados, listo, perfecto. La iglesia unida a Cristo está santificada por Él y en Él ella también ha sido hecha santificadora. Entonces, santificado. Todas las obras de la iglesia se esfuerzan en conseguir la santificación de los hombres y en Cristo y la glorificación de Dios. ¿Cuál es la principal diferencia entre la iglesia católica y las otras denominaciones cristianas? Los sacramentos. Dice, en la iglesia es donde está depositada la plenitud total de los medios de salvación.
iglesia de Cristo subsiste sustancialmente, en plenitud, dentro de la iglesia católica. O sea, si bien que antes decía que las otras tenían como Tienen mecanismos de esa, aquí, la plenitud total de O los sea, medios estamos de en el salvación. lugar correcto, yo estoy hablando de la vivienda. Diría Angie también. Ok, pero en cuanto santa, sabemos que es una santidad no perfecta, ¿cierto? Estamos en camino de alcanzar esa perfección de la santidad. Y por lo tanto, todos los miembros de la iglesia debemos reconocernos santos, pero a la vez Pecado. pecadores, ¿cierto? Pero una pregunta. Yo he escuchado, creo, que una de las Especialmente sus niños. que una de las medidas de la santidad, por decirlo de alguna manera, es el amor. Una de las No es una, medidas. es la única. La única. Bueno, si es la única medida de santidad el amor, entonces en otras iglesias que también estén movidas por el amor, ¿por qué no puede haber esa santidad? Sí, Pero ay, ¿quién dijo que no sí, puede? sí, sí la hay, lo que pasa es que no, no sí, yo sé que están los otros mecanismos, pero me refiero a la santidad que pronuncian ahí del Espíritu Santo, o sea, que la hace tan diferente al resto. Ah, no, lo que dice el catecismo es que todos los medios están dentro, pero no son exclusivos dentro de la iglesia católica. O sea, ellos pueden ser santos, pero en el momento, o sea, la iglesia católica nunca los va a reconocer. No, la iglesia sí lo ha reconocido. A los que están por El fuera, Papa Francisco ha comenzado a reconocer santos dentro y fuera de la iglesia. ¿sí? Sí. No los ha canonizado, no los ha canonizado, Los los ha ha reconocido. reconocido. No. Eso era canónico. Listo. Gracias. De hecho, igual en otras denominaciones a sus fieles los llaman santos y a... No, yo nunca he entendido la palabra. ¿Por qué le dice a sus fieles? Y si uno va a mirar cuántos fieles hay, todos son muy infieles. Es verdad. Pues fieles al Señor. Pero Te digo. Ni eso. Pues, pero se proclama como, pues, Es que es una esperando palabra llegar a positiva. él. Sí, sí, sí. Una sí, palabra sí, positiva. sí, sí. No Pero le no vas a decir necesariamente de cierto. pronto reconoce la Exacto. persistencia. Entonces de allí ahí nació la palabra feligres. La feligresía, el rebaño. Bueno, entonces la tercera característica es que la iglesia es Católica. católica. ¿Y qué significa católica? Universal. Universal. ¿Y qué quiere De todos decir? para todos. ¿Cómo? De todos para todos, especialmente los pobres. Del mundo para el mundo. Entonces dice, la iglesia, la palabra católica significa universal en el sentido de, tiene dos acepciones, según la totalidad o según la integridad. Dice, la iglesia es católica en un doble sentido. Es católica porque Cristo está presente en ella y en ella subsiste la plenitud del cuerpo de Cristo en su cabeza. Lo que, hilando con lo anterior, implica que recibe la plenitud de los medios de la salvación, o sea, totalidad. ¿Cierto? O universalidad. Y el segundo sentido es porque ha sido enviada por Cristo en misión hacia la totalidad de la humanidad. ¿Cierto? Como es unidad y es católica, ¿cierto? Todas las iglesias locales, ¿cierto? Son en sí mismas universales. Dice, la iglesia de Cristo está verdaderamente presente en todas las comunidades locales de fieles que están unidas a sus pastores. O sea, si hay obediencia al pastor local, que en principio es el obispo, ¿cierto? No, el obispo, a las iglesias locales se refiere a las diócesis, entonces el obispo sí están a la autoridad del obispo. En cuanto iglesias locales, el obispo es la representación en la diócesis de la autoridad del Papa, entonces todas son católicas. Dice, y son católicas gracias a la comunión de cada una de ellas con la iglesia principal, que es la iglesia de Roma. ¿Cierto? Es decir, Por eso antes decían
Yo soy católico, Apostólico apostólico y y romano. Romano. Y se sigue diciendo. Y así lo atacan los hermanos de las dos Yo denominaciones. sí digo, sí. Los católicos Sí, romanos. sí, Yo soy sí. católica, apostólica, romana. Es que católico Carismática. romano suena como castrochavista. Que el castrochavismo lo inventó Uribe. Uribe, Furio. Ok, dice, la iglesia se siente unida por muchas razones con todos los que se honran con el nombre de cristianos. Incluso a cristianos a causa del bautismo, aunque no profesen la fe en su totalidad como nosotros. Que O son no laicos. conserven la unidad de la comunión bajo el sucesor de Pedro. Es decir, con los cismáticos y con los Apóstatas. apóstatas y herejes. ¿Cierto? Dice. Con todos ellos que han recibido el bautismo tenemos una cierta comunión, aunque no perfecta. Ya. Por eso somos hermanos. Ok. en la- Los que no han recibido el Evangelio también están ordenados al pueblo de Dios de diversas maneras. Vea pues. ¿Quiénes son los que no han La recibido comunión. el Evangelio? O sea, que estén en un mundo por allá súper recóndito. No, no necesariamente los que no han sido Los no- evangelizados. Por ejemplo, los que no creyentes. no reconocen a Cristo como Hijo de Dios. Por ejemplo, los O judíos. sea, sí, pero los que no han sido evangelizados en la fe católica. Porque O que han escuchado el mensaje pero no reconocen a Cristo como el verdadero Hijo de Dios. Que todavía, por ejemplo, los judíos todavía están esperando al Mesías. Ellos creen en Dios Padre, ¿cierto? Creen en que hay un En Mesías. eso. ¿cierto? Y los testigos de Jehová también, ¿no? A veces estamos esperando No, los testigos de la Jehová venida no. de Cristo. No. Es que De ellos... pronto la segunda. No, ellos creen que el Mesías no ha venido. ¿Quién es? No, los testigos de No, Jehová. esos son los de Dios. ¿en qué creen los testigos de Jehová? No, los testigos de Jehová son una secta. Exactamente. ¿Qué? Ellos son Pero ¿en cristianos. qué? Ellos creen en la traducción de las nuevas escrituras al lenguaje moderno, que es la versión de ellas de la Biblia en donde cambian el sentido de la palabra. Pero Pero digamos sí que ellos- creen en ¿Y cuál es su Jesucristo libro? como Jehová. En la Biblia traduce la nueva versión, la traducción al nuevo mundo de las Sagradas Escrituras le llaman. Pero así. por eso que sería que solamente el Antiguo Testamento. O sea, ellos No, no. ellos toman No. lo que ellos, o sea, el libro básicamente es el mismo, la Biblia, pero en la traducción ellos cambian verbos. Por ejemplo, primero de Juan 1:1, que ese es clave. Pero si no son cristianos, entonces ¿cómo? No son cristianos porque no reconocen a Jesús como Dios. Para ser cristianos se tiene que ser trinitario. Sí, sí, sí. Un momento. Pero entonces si tienen la misma Biblia hasta el Nuevo Testamento donde habla Pues, ¿cómo de... será de mala la interpretación? Que niegan la divinidad de Cristo. están hechos. Luego no pueden ser Ellos cristianos. no son testigos de Cristo, Exactamente. de Jehová. Sí, pero pues, Pero ellos sencillo. no son Entonces quita trinitarios. el Nuevo Testamento y Sí, sale. pero es que en el fondo No, se quedan sin ese es el sustento. negocio suyo. Entonces dice aquí, en la relación de la iglesia con el pueblo judío dice, ambos tendemos hacia fines análogos, la esperanza de la venida, De Cristo. ellos todavía están esperando que vengan, nosotros estamos esperando La segunda. el retorno, la segunda venida. La Pues palabra. para unos en la espera de la vuelta del Mesías, reconocido como Señor Hijo de Dios, para los otros la venida primera del Mesías, cuyos rasgos permanecen ocultos hasta el fin de los tiempos. O sea, nunca lo van a ver. No, sí, de hecho, este mundo no se puede acabar sin que el judío se convierta. Ah, Cuando el judío se convierta, por ejemplo, si tú y yo estamos vivos y vemos la conversión de los judíos, ya. Podemos prepárense decir que ya. muchachos. Porque Para viene... A confesarnos. Ya. Que ya. Fin eminente. Confesatón. Listo. Game over, insert coin. Ujú. ¿Pero qué? O sea, ¿qué es acabarse el mundo? No, ya viene Jesucristo. Ah, La segunda ¿Qué- venida, la qué parucía. retarda la segunda venida de Cristo? La conversión. La conversión de los judíos. Y para que se dé la conversión de los judíos es que ellos se abran a eso. Es que ellos reconozcan que ya vino. Que ya vino. ¿Por qué no se han convertido? Porque todavía lo están Porque esperando. no reconocen que ya vino. O el que ya vino no lo reconocen como el que tenía que cumplir. Pero entonces más o menos se Porque ellos tiene que piensan acabar que la Jesús mitad no del fue mundo para que profeta. ellos crean que ya vino y la otra mitad cuando ya... Por eso nosotros sabemos que es más fácil la conversión de los chinos, de los hindúes, de los sintoístas, de todos los politeístas, hasta de los musulmanes.
O sea, nosotros nos pondremos alegres cuando los musulmanes se conviertan, y los chinos se conviertan, y los japoneses se conviertan, y listo. Pero no es un signo. El verdadero signo es que los judíos se conviertan. Pero es una cosa heavy, o sea, porque se... Sí, pues lo vamos a ver ahorita más adelante. Ah, la conversión o el tema. El tema. Y aquí las relaciones de la iglesia con los musulmanes. El designio de salvación comprende también a los que reconocen al Creador. Entre ellos están ante todos los musulmanes que profesan tener la fe de Abraham y adoran con nosotros al Dios único y misericordioso que juzgará a los hombres al fin del mundo. Muchas palabras del Corán honran a Jesucristo, y estudiando uno las escrituras del Corán hay textos donde uno reconoce que Jesucristo es Dios. Bien estudiado. Y hay musulmanes que se han convertido precisamente por eso, por la ley. El vínculo de la iglesia con las religiones no cristianas es en primer lugar el del origen y el del fin comunes del género humano. La iglesia reconoce en las otras religiones la búsqueda entre sombras e imágenes del Dios desconocido pero próximo, ya que es Él quien da vida a todos, el aliento y todas las cosas, y quiere que todos los hombres se salven. Así la iglesia aprecia todo lo bueno y verdadero que puede encontrarse en las diversas religiones. Dice, fuera de la iglesia no hay salvación. Esa frase ha traído un problema muy berraco. No por la frase. Eso no lo dice el catecismo, pero te lo informo a ti, se los digo a ustedes de paso, porque me caen. Gracias. Casi 7 papas ex cátedra, enseñaron ex cátedra. Ellos no se pueden equivocar al decir eso. O sea, en eso no se pueden equivocar. Enseñaron que fuera de la iglesia no hay salvación. El catecismo, a la luz de la reflexión de lo que ha sucedido, le amplía el entendimiento de la frase, que es lo que nos va a hablar Carlos. Dice aquí, ¿cómo entender esta afirmación tantas veces repetida por los padres de la iglesia? Dice, formulada de modo positivo, significa que la salvación viene de Cristo cabeza por la iglesia que es su cuerpo. Si la salvación viene de Cristo y fluye a través de la iglesia, que es su cuerpo. O sea, que fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Cierto? Entonces, pero pero- sí, o sea, ahí me confundo. Por eso les digo, Porque es que sí. solo he escuchado, es que solo hemos escuchado una parte del Pero dice, esta afirmación no se refiere a los que sin culpa sin culpa. no conocen a Cristo y a su iglesia. O sea, esos son los que... Pero Yo alguna vez le pregunté- los que sí lo Yo alguna conocen. vez le Hablamos pre- hace 15 yo alguna- días, 8 días de eso. ¿Y cómo se O salvan sea, los que no conocen? la Pero los que sí ignorancia- lo conocieron. Exacto, una ignorancia sin culpa. Sí. Pero los que sí lo conocieron se bautizaron, Ignorancia hicieron la atrevida. primera comunión, se casaron De hecho- y se fueron para el otro lado del charco. ¿Esos no tendrían salvación? La misericordia de esta grande que no lo sabemos. No, pero ahí me perdí porque se estaban diciendo que Dice se que puede no hay santificar salvación. por la lectura de la palabra, por una vida en gracia, por no sé qué, que son cosas fuera de la iglesia. Pero ellos sí Pero están siguen- teniendo la formación. Aquí lo que estás diciendo es, Que no, si tú mira, tú eres atea, pero porque nunca te habló nadie de Dios. o sea, no crees Sí, porque claro. nadie te alimentó la fe. Porque nadie Exactamente. te enseñó. Entonces, Por tú no ejemplo, tienes estás culpa de en la eso. ignorancia. Sí, pero esperen, Tai, si yo tengo herramientas para ser santa Ay. fuera de la Tapo. iglesia, o sea, la lectura de la Biblia, la vida en gracia, y no me acuerdo cuál es la tercera, y yo podría ser santa con eso fuera de la iglesia, ¿por qué no me puedo salvar si estoy fuera de la iglesia? ¿Me explico? Pero es que sigues siendo cristiana, Tú estás eres viendo hermana esperada, La iglesia como la iglesia católica, Ah, ya. y no la iglesia como universal. la iglesia como a todos aquellos que son creyentes que viven en Cristo. Ah, Yo lo estaba viendo como que yo no todos. ¿Ves? Exacto. Por eso la frase es muy polémica. O sea, seguidores de Cristo. Es lo único que importa. Para Creo la que, Yo alguna- creo que yo por alguna vez le eso pregunté- va, digamos, la primera palabra, la segunda palabra, la tercera Por eso no propiedad. me O sea, por eso va así. Primero nos explicó por qué es Uno. católico y por qué es cristiano, para poder entender el tercero. Si no comenzar a explicar
Si es unión, no vas a entenderlo el resto. Por eso Bueno. sí, él comenzó explicándonos. Por eso Ojo, va en ese orden. estamos hablando que es católico, pero también pueden ser santos y salvos si leen la palabra, Bueno. sí, bla, 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 bla. El tercer punto es, oiga, no lo conocieron porque viven Por en la India, pero también pueden ser salvos porque nadie les Bueno. Están enseña al buscando respecto. al Exacto. Dios creador, a no sé Ajá. qué, entonces dice, Pero, o sea, en cuanto a reconocerse dependiente de Dios creador, pues hay elementos que la iglesia respeta, Y Y que que los reconoce hace. como bueno. lo reconoce como buenos. pero entonces en ese orden también me surgió la pregunta. Si alguien que está en la iglesia católica, digamos de los que tú dices que se van por Y que conoció. y que conoció a la iglesia Que católica, se separó. Como ha pasado con varios, pero que siguen con siendo cristianos, casi todos los protestantes. Se pueden salvar. ¿se pueden salvar? Claro. Sí. O sea, teniendo, o sea, pero me refiero cuando tienen una, bueno, sí, una Sí, formación porque vas profunda. a leer las Pero escrituras, si la- vas a vivir en Pero si la conocieron y ahora la niegan. Pues sí, pero es que el que la conoció y no la niega, salvo las excepciones que nombré hace unos minutos, la mayoría es por ignorancia. Como tú decías, católico ignorante. No, pero digamos de los que conocen una parte profunda de la iglesia Es católica. que yo estoy convencido que más del 90% de las personas que abandonan la fe católica, ¿sí?, se van o por ignorancia o por heridas con sus ministros, Sí. O por negocio. que es el tercer Bueno, caso. digamos, en esos tres casos Sí. se salvaría igual Sí y solo si aman. a Cristo. El amor, acuérdate la medida de... De la salvación. Ok. Yo alguna vez le había preguntado a un cura eso, que si la gente que no creía que se salva, y él me había respondido que se salvan por ignorancia. Sí, sí, lo había escuchado yo también. Lo mismo que, por ejemplo, alguna vez le pregunté por un ahijado mío de confirmación, que el tipo se casó y el cura era un cura chimbo. Entonces yo le pregunté, padre, con esa carga mía de padrino, Antonio y Laura están casados. Sí. Sí. Sí, por intención. Porque ellos no Como dice sabían aquí, que como dice fuera- aquí, yo lo hago análogo a lo que dice aquí de los que buscan a Dios. Entonces ellos se querían casar por la iglesia, lo que pasa es que los timaron. Ujú. Entonces ellos van con el papel que el tipo les haya dado, así sea una servilleta, y lo llevan a la zona pastoral y les Y los trajo Como el de papel les de la reconocen el como matrimonio. la EPS traje. ¿Le reconocen o vuelven y los No, No, le reconocen. ¿No? No, con ese papel ellos registran el matrimonio en la zona pastoral y con eso van a la... Pero no se puede volver a casar, ¿no? Lo que La pasa boda es que de llega a plata, la pasar boda una de oro, crisis las bodas de matrimonial, eso lámina, es de una lata, cosa de no sé qué. Sí, es una... por favor. Pero eso es más como una Exacto. refrendación de... De Pero no es otros. que sea algo nuevo que nace en ese momento, sino es como Les date cuenta de una... las dos palabras que utilizó Carlos, que son importantes que las aprendamos para cuando se presenten este tipo de discusiones, porque les puedo asegurar que en la vida vamos a tener más de una discusión. Sí. De la primera, ignorancia, Ujú. sin culpa. Sí. Y la segunda, intención. Así como en una se nos excusa, en otra se nos aprueba. Si las cosas por ignorancia se nos aprueba por intención. Pero acordemos que el infierno está lleno de buenas intenciones. Bueno, y bueno, ya hemos hablado que la iglesia también era católica por esa misión de ir a todos los rincones, ¿cierto? A llevar el mandato del Señor, que decía, ir pues y hacer discípulos a toda la gente, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado y saber que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es el fin entonces de esa misión? Evangelizar. Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Pleno de la verdad. No conocer la verdad, sino conocimiento pleno de la verdad. Y no sé si debe conocer plenamente la verdad. Dentro de la iglesia católica, ¿qué es? Porque estamos dando... Ok. Es que ellos pueden hacer lo que nosotros podemos hacer todo lo que ellos hacen, pero ellos no pueden hacer todo lo que nosotros hacemos. Esa es. Ahí son estos. Pero es que hay milagros, y aquí también. Ahí se nace también. Sí, Ujú. hay libros, sí. Pero no es la profesión. Pero aquí Aquí está el Ahí cuerpo sacramento, de claro. Cristo. Y las aves. es un pequeño problema de contenido.
Ok, la iglesia, la cuarta propiedad es que la iglesia es Apostólica. apostólica. ¿Y por qué es apostólica la iglesia? Busca la santidad. Dice, porque está fundada sobre los apóstoles, y eso tiene un triple sentido. Primero, fue y permanece edificada sobre el fundamento de los apóstoles, que eran testigos escogidos y enviados en misión, que está relacionado con el tema de la catolicidad. Porque guarda y transmite con la ayuda del Espíritu Santo que habita en ella la enseñanza, el buen depósito y las sanas palabras oídas a los apóstoles. Porque sigue siendo enseñada, santificada y dirigida por apóstoles hasta la vuelta de Cristo, gracias a que aquellos que por el tema de la sucesión apostólica, ¿cierto? Okay. Pero yo no sabía, ¿tú te acuerdas de Ronnie Chávez? ¿De quién? De Ronnie Chávez. Ronnie Chávez es un pastor Sí, ¿te acuerdas? santo, uno O barbudo. sea, que el man es el que vende los títulos de apóstol a los demás pastores. Ah, sí. ¿Sí sabías eso? Él es el que ordena apóstol a los demás apóstoles. ¿No es que El negocio. Sí. Sí. ¿Qué tal? hay uno que enfrenta el apóstol no sé qué? ¿Y usted quién lo llamó apóstol? Ronnie Chávez vende los tubos. El man tiene la franquicia. Se imagina ese sabe. Imagínate. Como el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino que todo lo recibe del Padre que le ha enviado, así aquellos a quienes Jesús envía no pueden hacer nada sin Él. O sea, esa misión apostólica viene porque de quien reciben el encargo de la misión y el poder para cumplirla. O sea que siempre donde haya misión tiene que haber existido un envío, ¿no? Sí. Si no hay envío. Una misión sin No hay envío. misión sin envío y no se sostiene la misión si no hay intercesión. ¿Ya sabes que el pedacito del cielo empezó con un envío? El pedacito del cielo comenzó con un envío. Pues para que sepan que eso es desde los apóstoles. En el encargo dado a los apóstoles hay un aspecto intransmisible, ser los testigos elegidos de la resurrección del Señor y los fundamentos de la iglesia. O sea, eso sí es lo único que no puede pasar atrás de la sucesión apostólica. Los únicos que lo vieron directamente fueron aquellos. Pero creemos en eso por fe, ¿no? Esta misión divina confiada por Cristo a los apóstoles tiene que durar hasta el fin del mundo, pues el evangelio que tienen que transmitir es el principio de toda la vida de la iglesia. Por eso los apóstoles se encargaron de formar sucesores, discípulos, para que así continuasen después de su muerte la misión que a ellos les fue confiada. El apostolado, toda la iglesia es apostólica mientras permanezca a través de los sucesores de San Pedro y de los apóstoles en comunión de fe y vida con su origen. Ahí tienes una duda. ¿No? Ahí se me acaba de aclarar algo, porque esta es otra diferencia entre los hermanos esperados y nosotros. Por eso ellos no son apostólicos. Porque no tienen comunión de fe y vida con su origen. Buenísimo. Es evidente que la fecundidad del apostolado, esto nos pega a todos, tanto el de los ministros ordenados como el de los laicos, depende de su unión vital con Cristo. O sea, Si quieres, el o sea, principio de la física, no puedes dar lo que no tienes. exactamente. No tienes a Cristo, no puedes dar a Cristo. punto. Entonces, si tengo comunión con Cristo, puedo dar a Cristo, porque tengo comunión con Cristo. Entonces, para resumir, bueno, entonces es apostólica, ¿por qué? Porque es sucesora de los apóstoles. Por la sucesión apostólica, porque está fundamentada en la fe que recibieron los apóstoles y eran 3. Y la tercera. Si es que todo sale de 3 en 3. Sí. ¿No era 2 en 2? No, presente. Porque los laicos y los Por la enseñanza, Por la la enseñanza. instrucción de los apóstoles a su iglesia. Y es apostólica para poder cumplir La misión. la Con la misión misión que que dejó encargaron Cristo. que nos hace.
Y entonces, es Resumen. apostólica porque se mantiene unida a la fe, ¿cierto? En la fe. De la fuente. Y a la fuente de vida que recibieron los apóstoles. Y todos los miembros de la iglesia, digamos que, a diferencia, la principal diferencia nuestra, o de los, si hablamos de los ministros ordenados, que son los que tienen la sucesión apostólica, con los apóstoles sobre los cuales se fundó la iglesia, la única diferencia es que ellos fueron testigos de la testigos directos. resurrección. Testigos directos. Directos, ellos lo vieron. ¿Listo? Estuvieron en vivo, en directo, en Ahí primera están fila. las cuatro Por eso propiedades de la decía, iglesia. muchos profetas quisieron ver lo que ustedes están viendo. ¿Listo? Jesús dice eso. Muchos. No, ustedes son bienaventurados porque lo vieron. Ahora les voy a hacer un quiz. Saquen una hoja. La frase más hermosa.